Hola amigos de YouTube. Me da un gusto volver a publicar videos. He estado un poco ausente y pues realmente he tenido algunas ocupaciones. Hoy les traigo un video bien interesante y es que me metí en este mundo de las scooters, de las patinetas eléctricas, y quiero mostrarles cómo restaurar una patineta eléctrica, qué se puede hacer, qué tan costoso es. Realmente a mí me pareció algo muy interesante, muy sencillo de hacer. No sé, yo como les he dicho en otros videos, no tengo experiencia en este área, pero simplemente pues estas patinetas las adquirí porque prácticamente las estaban ya desechando y quise ver qué tan difícil era ponerla a funcionar nuevamente, eh, cambiar las llantas, si realmente se requiere mucha experiencia, es muy complicado. Y pues aquí estoy haciendo este video, amigo, que quiero compartir con ustedes para contarles un poquito acerca de este mundo. Lo que he descubierto es que realmente es muy sencillo. Sí se requiere una herramienta, no es costosa, pero sí una herramienta específica, como son algunas llaves hexagonales, como, bueno, destornilladores normales de pala. A esta patineta pues está mal de llantas, la controladora no sirve, el motor está bueno. Entonces vamos a comenzar por cambiar las llantas. La mayoría de las patinetas, esta es una patineta sencilla, vienen con unas tapitas que cubren los tornillos de las llantas. No es más complicado que cambiar la llanta de una bicicleta. Realmente, si te gusta hacer este tipo de trabajos manuales, te puedo decir que es muy sencillo cambiar una llanta de estas. Simplemente es identificar cuáles son las tapas decorativas, como por ejemplo en este caso estas tapas plásticas, identificar cuáles son, ¿sí? La mayoría trae tornillos de estrella o de cruz, no sé cómo lo llaman en tu país, y pues simplemente es quitar las tapitas decorativas para poder acceder a, a las tuercas que sostienen la llanta en su posición. Algo muy importante y de tener de mucho cuidado es lo que tiene que ver con el cable de alimentación del motor. Esa es una parte delicada y que hay que tener mucho cuidado de no jalarlo, de no hacerle de pronto mucha fuerza para que no se vaya a romper y de pronto se nos vaya a complicar la reparación de la patineta. Creo que esa es el área donde más hay que extremar la precaución, ¿sí? De resto, como pueden ver, esta tapita trae una cobertura reflectiva roja. Tú puedes abrirle un hueco sobre la misma cobertura porque igual al despegarla, eh, el pegante que trae ya no funciona para utilizarlo nuevamente. Pero esa cinta reflectiva la venden en cualquier ferretería. Simplemente hay que utilizar la vieja para sacar el molde y hacerla nueva. Realmente no tiene mucho, no es complicado conseguir. Esta patineta es una marca Fiat, Fiat 500. Como les digo, pues es muy similar a la Xiaomi, lo que es su parte interna. El motor es de 350 vatios, la controladora es de 36 voltios, trabaja con batería de 36 voltios hasta 15 amperios. En este video les voy a mostrar todo el proceso completo porque la patineta realmente no tenía nada funcional, o sea, no tenía batería, no tenía controladora, estaba dañada la que tenía. Las llantas estaban malas, realmente pinchadas. Y pues vamos a comenzar con el desmontaje de una llanta que realmente es muy sencillo, amigos. ¿Qué se utiliza para poder desmontar una llanta de estas? Simplemente dos destornilladores de pala, ¿sí? Eh, Similar a lo que se hace con una bicicleta. ¿Cómo vamos a sacar la llanta? Hay que mantener el cable del motor hacia abajo, ¿sí? Porque la llanta tenemos que sacarla por el lado donde no está el cable. Hay que oprimir la llanta hacia el centro para despegarla del rin.
hacerle fuerza con ambas manos, y cuando se va sacando hay que irle haciendo fuerza hacia el centro, así como pueden ver que le estoy haciendo esta presión. Entonces vamos a irle haciendo, como pueden ver aquí, eh, a las pestañas laterales de la llanta le vamos haciendo presión para que ingresen hacia la parte de adentro y sea mucho más fácil retirar tanto la llanta como el neumático, ¿sí? Y aquí también hay que tener un poquito de precaución con el destornillador para no perforar lo que tiene que ver con el neumático. Aunque pues está pinchada, igual hay que repararla o reemplazar el neumático. También al final les voy a enseñar un truco para volver su llanta Sellomatic o tubeless, con dos ingredientes que se consiguen muy sencillos y que realmente le dan mucha resistencia a la llanta, porque uno de los problemas que tiene este tipo de llantas es que se pinchan con facilidad. O sea, cualquier puntillita, cualquier alfiler en la calle te pincha la llanta, y es súper incómodo tener que estar despinchando porque casi nadie lo hace. No, donde reparan bicicletas no te quieren cambiar o despinchar las llantas. Si les cuento, aquí en Colombia es demasiado costoso, me ha parecido, el cambio de un neumático o la despinchada de una llanta de estas. Están cobrando aproximadamente $10. Eso es una locura, amigos, de verdad, más de lo que vale un carro, eh, casi la mitad de lo que vale despinchar un camión. O sea, realmente a mí me parece exagerado. O sea, como les voy a mostrar en este video, esto no tiene ciencia, amigos, no hay que haber estudiado física nuclear o alguna cosa así extraña para cambiar una llanta de estas. Lo único que hay que tener cuidado, sumo cuidado, es con el cable de alimentación del motor. De resto, como pueden ver, ya saqué la parte externa de la llanta, ya saqué el neumático también, es muy sencillo, como les digo, una bicicleta, y simplemente jalando la llanta hacia afuera también sale, ¿sí? Una precaución que hay que tener aquí cuando se vaya a instalar la llanta nueva es que trae estas líneas que le llaman línea o estilo de pescado, que es para evacuar el agua. Fíjate cómo estaba esta llanta ya de dañada, ya realmente no sirve. Hay que tener cuidado hacia dónde gira el motor para colocar las líneas o estas líneas que hacen la evacuación del agua cuando uno va en clima húmedo o en piso mojado, para que el agua evacúe correctamente, ¿sí? Entonces la llanta por un lateral también trae una flecha que te indica hacia dónde debe girar la llanta, ¿correcto? Y pues igual como la controladora que le vamos a colocar hace que el motor gire en ambos sentidos dependiendo al momento de programarlo, entonces no habría problema si en un momento dado se equivoca uno al colocar la llanta en el sentido que no es, porque con la misma controladora le vamos a poder cambiar el sentido de la llanta y únicamente lo que hacemos es girarla en el tenedor que sostiene la llanta. Pero si tu controladora es original y no tiene esa forma de cambiar el sentido de giro, sí les recomiendo tener mucho cuidado, tanto al momento de desmontar. Yo les recomiendo hacer un video de cómo están desmontando para que ustedes puedan recordar por qué lado iba el cable, hacia dónde giró la llanta. Ahí les estoy mostrando que en este caso mi llanta gira con el cable del motor al lado derecho. Entonces así mismo voy a ingresar la llanta nueva, es simplemente haciéndole fuerza, realmente no requiere herramientas. Te puedes ayudar de un destornillador, pero mira, simplemente con las manos es muy fácil, muy fácil. Esta llanta es de 8.5 pulgadas, no es tan grande. Y al momento de colocar el neumático también tengo que tener cuidado, porque la válvula va más cercana de un lado que del otro al centro del mismo neumático. Entonces el lado más cercano tengo que ingresarlo a la parte donde sale del rin,
Esta herramienta que estoy utilizando para sacar el nipple de, del neumático también es importante, es muy económico para poder sacar el nipple y que si la llanta tiene aire no nos complique al momento de instalarla, ¿correcto? Entonces aquí como les estoy mostrando, verifico que la válvula esté lo más cerca a la orilla, ¿sí? Y voy a ingresarla por la parte del frente para, para que sea más sencillo al momento de instalar todo el neumático completo. Iniciamos siempre ingresando la válvula por donde entra el aire, ¿sí? Me puede ayudar si tengo alguna tuerca de sujeción, si venía con el neumático, en este caso no la traía, pero lo que puedo hacer es que se la instalo para que no se me vaya a meter dentro del neumático en el momento de eh, hacer la instalación de la llanta, ¿sí? Con unas pinzas también la puedo jalar hacia afuera y teniendo esa precaución de que no me va a quedar por dentro. Otra cosa bien importante es que no me vaya a quedar torcida, ¿sí? Al momento de ingresar el neumático dentro de la llanta tengo que estar muy seguro de que no se me tuerzan al momento de instalarla, porque si se tuerce al momento de echarle aire se puede romper, no se va a notar en el momento, ya me pasó una vez, si queda torcida al momento de andar la patineta va a ser roce entre el caucho y se va a romper el neumático y vamos a perder el dinero de él y el tiempo de la instalación. Bueno, entonces esas son precauciones que hay que tener. Mantener siempre la válvula que quede por fuera. Aquí yo tengo una tuerquita de sujeción, como van a ver la voy a utilizar para mantener la válvula que no se me vaya a ingresar mientras estoy instalando la llanta, eh, como precaución. ¿Cómo empiezo a colocar la llanta? Arranco por el lado que está cerca a la válvula, ¿sí? Igual hay que hacerle fuerza y como le digo, manteniendo los laterales de la llanta como tal hacia la parte interna. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil de meter todo el conjunto de la llanta dentro del rim. Aquí les estoy mostrando todo el proceso en tiempo real, no está acelerado el video ni nada, para que ustedes puedan ver cuánto tiempo se puede demorar una persona que no tiene experiencia. Yo no tengo experiencia cambiando llantas, la última bicicleta la tuve hace como 6 años, o sea, realmente no uso mucho bicicleta, no tengo buen físico para andar en bicicleta, entonces quise tener una patineta, sí, quería tener para ver qué tal funcionan, qué fuerza tiene, qué tan práctica es y realmente me pareció genial, hasta ahora me ha gustado mucho eh, este tipo de vehículo para transportarse en distancias cortas sin demasiado esfuerzo. Son muy prácticas porque en dado caso que tú quieras, empezó a llover de pronto y te quieres devolver en taxi para tu casa, simplemente se pliega la patineta y cualquier taxi te lleva. Diferente a una bicicleta, que una bicicleta no cualquier carro te va a recoger con una bicicleta, son muy voluminosas, tiene la ventaja de que hace ejercicio en una bicicleta, pero pues por ejemplo como en el caso mío que no soy de hacer ejercicio en bicicleta, pues esta es una excelente opción de transporte y muy económico. Desafortunadamente los repuestos, lo que uno consigue y lo que me he dado cuenta es que si tú no compras tus repuestos por internet vas a pagar un sobrecosto altísimo. Realmente, nomás en el cambio de una llanta uno se da cuenta. O sea, pagar casi $10 por hacer esto que yo estoy haciendo aquí en el video realmente me parece demasiado costoso. Demasiado. Aquí para ingresar ya la llanta como tal en el ring, sí va a ser necesario la ayuda de otra persona porque sí, sobre todo por el cuidado que hay que tener de no ir a perforar el neumático. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque si perforamos el neumático, perdemos el trabajo que hemos hecho y nos toca volver a desarmar y ya nos va a quedar con una reparación. Entonces la idea aquí es tener mucho cuidado. Hay que ingresar
el destornillador con mucho cuidadito de no ir a morder en algún punto, siempre haciendo fuerza de la llanta hacia adentro. Realmente no se requiere mucha fuerza, créame que no es que haya que hacer demasiada fuerza. Y ya la parte final de la llanta entra prácticamente que con las manos. O sea, realmente no hay que hacerle mucho esfuerzo físico. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto lo puedes hacer tú. O sea, si tienes tu patineta, realmente te recomiendo hacer la prueba. No requiere demasiado conocimiento técnico, únicamente una precaución, el cable que va al motor, ¿sí? De resto, como se pueden dar cuenta, es sencillo. Hay que ir apretando el centro de la llanta para que se meta en la parte central del rin y no tener que hacer demasiada fuerza a lo que tiene que ver con la llanta como tal. Correcto. Aquí ya estoy finalizando, como pueden ver. Y pues sí necesité la ayuda de alguien que me sostuviera el otro destornillador. Y ahorita más adelante ya les voy a mostrar cómo queda instalada. También les voy a enseñar un truco interesante acerca de cómo inflar este tipo de llantas, porque como se pueden dar cuenta, y uno de los problemas que uno tiene con las patinetas es que el neumático, inflar el neumático que va con el motor es bastante complicado, porque lleva una valvulita que uno podría decir que es especial y casi nadie la tiene. O sea, tú vas a un sitio montallantas o algo y te dicen, no, yo no tengo eso, ¿sí? Que es como un adaptador. Entonces, yo les voy a mostrar cómo hacerlo con el neumático viejo. Se puede hacer el adaptador y no vas a tener problema de estar buscando, ay, ¿cómo hago para que me presten un adaptador o dónde lo consigo? Lo otro es que la gente que vende estos repuestos, los adaptadores los venden carísimos. Yo quedé sorprendido, un adaptador para echarle aire a este neumático, igualmente $10. ¿Sí? No sé de qué país me ves, pero $10 es mucha plata para algo tan pequeño y algo tan sencillo. Entonces existen unos adaptadores de bicicleta que se usan en las bicicletas que valen alrededor de 60 centavos de dólar más o menos, ¿sí? O tú puedes hacer el tuyo con un neumático viejo que ya te voy a mostrar un poquito más adelante cómo se hace. Aquí tengo el que recorté de este neumático. Lo voy a utilizar sin haber hecho el adaptador todavía. Simplemente lo que voy a hacer es que con unas pinzas jalo, la válvula del neumático. Voy a utilizarlo como una extensión, aprovechando el caucho que trae eh, o sea, pues que se recortó del neumático viejo, ¿sí? Es un poquito complicado. Mira, ahí tengo el compresor listo y lo que hago es simplemente pasar el aire a la válvula. Aquí que es importante, hay que dejar floja un poquitico el niple, hay que dejarlo flojo un poquito para que coja aire. Esto es una opción, pero no queda bien inflada la llanta. O sea, realmente, sinceramente, esto es como para darle un poquito de aire y es bastante complicado, como se pueden dar cuenta ahí, no es sencillo. Lo mejor es hacer tu propio adaptador. Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace. Sin embargo, como les estoy mostrando ahí en el video, para inflar un poquito la llanta y darle firmeza, se puede hacer esto. Bueno, vamos a ir con la parte de cómo hice el adaptador y ya continuamos con el video. Bueno amigos, aquí estamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una pulidora o en su defecto una lija gruesa. Y vamos a recortar lo que es la válvula de, de nuestra neumático viejo, y lo que vamos a hacer es pulir la parte inferior, ¿sí? No la parte exterior, sino la parte interna, la parte de abajo inferior de la válvula, hasta que nos quede totalmente pareja, tanto lo de afuera, que es por donde echábamos el aire antiguamente en el neumático viejo, como la parte interna, porque si se pueden dar cuenta, en la parte interna el orificio es más delgado y la rosca no llega hasta allá. Entonces fíjese lo que le voy a hacer. Aquí les voy a mostrar
uno de dos métodos. Este es un método muy sencillo, que es quitarle toda esta parte que no tiene rosca hasta llegar a la parte del entrerroscado de la válvula. Pues yo aquí me estoy ayudando con una pulidora, ¿sí? Hay que utilizar unas pinzas porque esto se calienta bastante. Entonces, siempre hay que tener cuidado con este tipo de herramientas y utilizarlas con lentes si es posible para evitar que de pronto alguna partícula nos pueda caer en un ojo o algo así. Entonces, una vez que ya he llegado a la parte donde comienza la rosca, ¿sí? Lo que hago es pulir un poquito las orillas para que, eh, como siempre queda sobresalido donde se ha pasado la pulidora, para que yo pueda enroscar. Ya les voy a mostrar qué es lo que voy a enroscar ahí. Esta es una abrazadera o una arandela que se utiliza en las bicicletas pequeñas, en muchas de las bicicletas, sobre todo de niños. Como se pueden dar cuenta, también en la parte de arriba eh, el orificio es más pequeño porque ese orificio sostiene la válvula de cierto tipo de bicicletas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle esa, esa parte que es más angosta para dejarla toda del mismo tamaño, ¿sí? Entonces con la misma pulidora le vamos a pasar la pulidora hasta llegar a la rosca y quitar toda esa área y que nos quede como si fuera una especie de rosca completa, o sea, de lado a lado que tenga el mismo tamaño, ¿sí? Entonces aquí me ayudo con la pulidora y vamos a quitarle toda esta área para que me quede del mismo tamaño. Yo estuve buscando en ferreterías a ver si podía conseguir una tuerca que fuera así larguita, pero desafortunadamente en las que pregunté no logré conseguir. Entonces la opción más sencilla que encontré fue esta, utilizar este tipo de arandela que se usa mucho en las bicicletas de niños sobre todo, eh, o las bicicletas infantiles. Y con esta voy a hacer mi adaptador, ¿sí? Lo que necesito es que cuando yo enrosque, la rosca me funcione de ambos lados. Como se pueden dar cuenta que ya pude pasarla de un lado al otro. Y con esta es que voy a hacer mi adaptador para poder inflar esa llanta delantera que es la que cada tanto problema nos causa a los que tenemos patinetas eléctricas, justamente por ese bendito adaptador que no se consigue en cualquier parte y que donde se consigue nos lo quieren vender a, mejor dicho, como si fuera de oro. Entonces, aquí hay una solución prácticamente gratis. Esto no vale nada. Esto es demasiado económico. Entonces, mira, voy a enroscar una partecita únicamente de, de la tuerca que me va a unir las dos válvulas. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Esto es una extensión. Entonces, lo que voy a hacer es que coloco su niple como venía original y esto va a ser la extensión de mi neumático. Mira, lo que voy a hacer es esto. Con esta extensión voy a poder inflar mi neumático delantero. En los casos donde viene, como les digo, con este tipo de rin que no permite la salida casi de la válvula. Como se pueden dar cuenta, tengo que ajustar un poquito el niple de la parte de arriba, ¿sí? Para que me pueda ingresar el aire correctamente. Y luego pues hago mi prueba con el compresor. Yo tengo un compresor pequeño de paso, pero funciona excelente para este tipo de trabajos. O sea, realmente yo lo uso más que todo para pintar, pero para inflar estas llantas también me sirve muchísimo. Y lo interesante es que este adaptador tú lo puedes llevar en tu bolsillo y en dado caso que te falte aire en algún lugar, en cualquier montallantas puedes poner aire sin problema. No vas a tener problema de que no hay, que no lo tienen. Te recomiendo hacer pruebas antes de empezar a inflar tu llanta, de que el aire esté pasando bien, de que realmente no vas a tener dificultades porque hay que dejarlo justo en la medida eh,
y que funcione correctamente. Bueno, esas son las pruebas muy sencillas. Aquí ya se lo instalé a la llanta y como se pueden dar cuenta, ya le puedo colocar una buena presión al neumático, ¿sí? Y dejarlo en la medida que es. Entonces, aquí les estoy mostrando, amigos, cómo sería este niple o este adaptador de válvula. Muy sencillo de hacer, muy fácil de hacer. Eh, y pues ya teniendo infladita mi llanta, lo único que hago es quitarlo de su lugar y lo guardo para un uso posterior. Entonces puedo dejar el adaptador ahí si quiero, o pues aquí me equivoqué y lo saqué primero. Pero otra opción que se puede hacer, que también es interesante, es que si tienes un cautín, puedes soldar esta parte, esta arandela la puedes soldar a, a la válvula de extensión. O sea, lo único que tienes que hacer es aplicarle la cremita de la crema esa que se utiliza para soldadura, y como esto es en bronce, pues solda bien. O sea, yo lo hice y me quedó soldado. Entonces aquí les dejo este dato interesante, amigos. Vamos a seguir con el montaje de la llanta. Ya tengo mi llanta instalada, ya la tengo inflada, ya hice las pruebas, me quedó bien, de presión me quedó bien. Pues si necesito un poquito más de presión, ya iré a un montallantas que tengan un compresor de pronto que dé más fuerza, y ya le coloco las 40 libras más o menos que debe llevar, 35 o 40 libras, no sé en su caso cuántas usan. Me han dicho que hasta 45 libras se puede. Pues la idea no es ponerle tampoco demasiado para que la patineta quede suave, o sea, el andar sea suave, y que esa es la idea de este tipo de neumáticos. Sí, pero al final, como les digo, también les voy a dejar un tip para que su neumático le quede más resistente todavía a los pinchazos, porque ahí donde lo están viendo está normal. Ahí simplemente una agujita que uno coja en el piso, un alfiler, cualquier cosa, se me va a pinchar. Entonces les tengo una receta ahí bien interesante y muy económica también, para poder hacer que sus neumáticos queden internamente más gruesos, más firmes, y en dado caso de un pinchazo, no, o que les ingrese alguna puntilla o algo, no se les dañe. Porque es que venden unos productos que es anti pinchazos, pero lo mismo, eso es carísimo. Aquí en Colombia un frasco que no contiene demasiada cantidad, menos de un litro, son como una botella, como 700 centímetros cúbicos, están más o menos alrededor de los 70.000 pesos, que son casi $20, son como $18. También me parece exagerado para este tipo de llanta. O sea, todo lo que tiene que ver con este tipo de patinetas y con cosas así, me parece que los precios son exagerados. Y realmente con dos productos, uno me costó $2.50 y el otro me costó menos de $1. Con eso hice un preparado que le apliqué a mis neumáticos y me olvidé para siempre de los pinchazos. Realmente muy muy chévere de utilizar. O sea, no, déjenme que eso se lo voy a colocar al final para que ustedes lo puedan hacer en su casa. Bueno, seguimos con el armado de la patineta. Aquí ya pues le cambié los dos neumáticos, las dos llantas, tiene sus llantas nuevas. eh, y pues ya voy a colocar todo lo que son los aditamentos, sus bases de plástico, sus adornos, pues que eso ya es más sencillo. Procuren cada vez que quiten un adorno de plástico dejar los tornillos en el mismo orificio para que no se les vayan a refundir. Y si pueden hagan un video de las cosas que vean como más complejas. Otra cosa importante, yo utilizo un destornillador inalámbrico porque realmente facilita muchísimo el trabajo. Como estos aparatos son tan pequeños y llevan tantos tornillos, pueden llevar 15, 20, 30 tornillos más o menos. No más en la tapa, como se pueden dar arriba, lleva 16 tornillos. Entonces, pues siempre es un poco tedioso estar destornillando a mano. ¿Sí? Es bastante tedioso. O sea, entonces, el destornillador no vale $10 más o menos, se consigue. Y es muy fácil de utilizar y tiene fuerza. Lo chévere es que si tú no tienes cuidado, te puede hasta partir un tornillo. Entonces, realmente facilita mucho el trabajo.
se los recomiendo bastante. Eh, ¿Qué necesitan para desarmar una patineta de estas? Generalmente son tornillos de estrella o de cruz, eh, llaves Bristol en varias medidas y alguna que otra llave de llave expansiva se puede utilizar, que sirve para todo tipo de medidas. Bueno, aquí tenemos ya la parte que vamos a trabajar ahorita, que es el cableado. Eh, Voy a mostrarles a grosso modo cómo funciona el motor, qué tipo de cable lleva, para que ustedes sepan cuáles son las conexiones. Realmente no son muy complicadas. Básicamente lo que tiene que ver con el motor, todos los motores o la gran mayoría llevan 8 cables, como les estoy mostrando aquí en estas fotos. Llevan 3 cables gruesos que son los que alimentan la energía del motor, y llevan otros cables más delgaditos. Estos son los cables del motor, generalmente vienen azul, verde, amarillo, o vienen alguno de estos puede cambiar por un color café o marrón. Y llevan estos otros 5 cables pequeños que son los que alimentan o envían la señal de los sensores Hall. Estos en algunas controladoras no son necesarios, en otras sí. Creo que haría un video para especificar cómo se instala estos cables y en una controladora, pero por ahora quiero dejarles este dato para que lo tengan presente. Aquí yo voy a instalar una controladora a esta patineta. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tengo los 3 cables principales, que son los que alimentan la energía del motor. Se reconocen porque son gruesos, son unos cables que son bastante gruesos, bastante firmes, por lo que llevan bastante corriente, son los que llevan la mayor parte de la corriente al motor. Y también tiene sus 5 cablecitos de los sensores Hall, correcto, para que tenga un buen funcionamiento el motor. Realmente esta instalación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tanto los cables de la controladora como los cables del motor generalmente concuerdan en los colores. Es muy difícil que los colores cambien. A veces viene alguno que es marrón, pero los otros 2 colores sí son iguales. Entonces, por ejemplo, si viene amarillo y azul, el marrón tú sabes que va a ir con el verde, ¿sí? Porque eso no cambia. No hay riesgo de dañar el motor en dado caso que se conecte un cable donde no es, simplemente no va a funcionar en este sentido, porque esos 3 cables conducen la corriente al motor. O sea, en mi experiencia, lo que he instalado este tipo de controladoras universales, algunas patinetas que he tenido, porque ¿por qué hago este video, amigos? Porque es que he visto que mucha gente desecha sus patinetas. O sea, si se les daña, por ejemplo, la controladora, prácticamente las venden para repuesto, las desarman, o si se les daña la batería, o si se pinchan demasiado, se aburren de la patineta y las llantas macizas son muy duras, entonces desechan su patineta. Aquí yo estoy instalando una controladora universal que realmente es muy sencilla. Esta era la que tenía anteriormente, pero voy a instalar una que trae un tablero digital, porque esta que están viendo en este momento no trae tablero. Esta simplemente hace funcionar el motor, anda bien y todo, pero no trae el tablero. En otro video explicaré más a fondo cómo instalar una controladora universal, instalar el acelerador y todo. Aquí únicamente estoy explicando lo que tiene que ver con el motor, que son los 5 cables Hall, que todos son del mismo color. No hay pierde conectarlos de manera equivocada, porque viene negro, rojo, amarillo, azul, verde. O sea, vienen todos del mismo color, tanto en la controladora como en el motor. Y esta es la controladora nueva que voy a colocar. Es una controladora universal. Me gusta mucho porque es que se puede programar a diferentes velocidades. Trae el kilometraje que se camina durante un trayecto, o el kilometraje general. Se puede programar a millas o a kilómetros por hora. Le da más potencia al motor. Realmente aprovecha mucho la potencia de la batería.
Eh, y pues el acelerador de gatillo viene ahí mismo integrado al tablero. Es muy sencilla de instalar esta controladora, a pesar de que ustedes ven ese poco de cables ahí, es muy sencilla. Mira, simplemente trae un conector eh, que tuve que cortarlo porque no pasa por el tubo, pero como son del mismo color todos los cables, es muy fácil de instalar. Yo les recomiendo mucho que para hacer cualquier instalación eléctrica en su patineta deben soldar los cables, y es muy importante utilizar eh, termoencogible. Esos dos cablecitos blanco y café que ven ahí, esos son para encender las luces. Eh, entonces eso no lo voy a utilizar. Lo único que voy a utilizar ahorita son los 5 cables que vienen a la controladora. Como se pueden dar cuenta, tuve que cortarlos, pero viene el conector que no hay pierde de enchufarlo mal porque viene en un solo sentido. Los cables uno los corta y vuelve los une del mismo color. Y no vienen dos conectores iguales en la controladora ni nada, es un solo conector. Trae sus 3 cables de motor, como los pueden ver. Eh, lo que les decía hace un momento, verde, amarillo y azul. No hay pierde, no hay forma de confundirse ahí. Aquí pueden ver. Es más, en algunos casos traen los conectores, como en este caso, que es muy sencillo, nomás es conectar. Algo que hay que tener mucha precaución es que esos conectores no cubren completamente la zona metálica, entonces hay que colocarle cinta o un aislante para evitar de pronto un mal contacto, un cortocircuito. Y aquí sí me encontré con un problema, pero bueno, tuvo solución, que es que los cables del sensor Hall vienen muy corticos. Pero pues lo que yo hice fue colocarle sus eh, pachas, o no sé cómo le dirán en su país, para que fuera fácil conectarlos. Vienen los mismos 5 colores y vienen todos juntos. O sea, no allí tampoco pierde de pronto de uno tomar un cable que no es o algo. En la controladora vienen junticos, salen todos en el mismo lugar y son los 5 colores. Entonces aquí voy a hacer la instalación, la ven con un poco de cinta y todo, porque antes de hacer el video estuve haciendo pruebas de que la controladora me funcionara bien y todo. Entonces, para evitar un cortocircuito o dañar la controladora, les puse cinta y bueno, me van a ver eso ahí todo así como sin termoencogible, porque apenas estuve haciendo las pruebas. Pero esto, cuando se hace con calma, hay que hacerlo muy bien. Este es un conector que conseguí para la batería, ¿sí? Entonces, también los venden, son muy económicos. La batería trae el ingreso a la controladora, que son 2 cables nomás. El rojo, que es positivo, y el negro, negativo. Entonces aquí les voy a mostrar así un poco a grosso modo cómo se hace la instalación de esta controladora, para que ustedes tengan una idea. Ya en el próximo video lo haré bien detallado para que ustedes puedan hacerlo ustedes mismos. Realmente muy fácil, y en YouTube hay bastantes videos del tema. De hecho, yo tomé la información y lo que he aprendido, vi algunos canales que ofrecían esta información, y de ahí es donde me atreví a hacerlo. Por eso les puedo decir con plena seguridad que ustedes también pueden hacerlo. No desechen su patineta, no la den por perdida, sino si ven que le pueden hacer la reparación, los repuestos, realmente comprándolos directamente por alguna de estas páginas internacionales, son muy económicos. Lo único es que hay que tener paciencia mientras llegan, porque sí se demoran un poco. Pero por ejemplo, en este caso, pues esto tenía unas adaptaciones ahí muy feas, y realmente no quise mantener esto que ya le habían hecho a esta patineta. Entonces voy a renovar todo ese cableado. Lo primero que voy a hacer es quitar todo esto que no me sirve, teniendo en cuenta de cuáles son los conectores importantes. Por ejemplo, este que estoy en este momento cortando es el del acelerador. Ese sí lo voy a necesitar de pronto para un futuro en otra reparación, porque como les mostré al comienzo, ya la controladora trae su acelerador integrado. O sea que el que tengo aquí en esta patineta no lo voy a utilizar, pero sí lo voy a quitar para de pronto alguna reparación futura de otra patineta.
Entonces los cables hay que generalmente cortarlos, que tengan eh, que no queden muy cerca al conector para poderlos utilizar, poderlos soldar. Y lo que no necesito, pues sí, eso sí lo estoy cortando para desecharlo completamente. El cableado también, el original que me traía la patineta, no lo voy a necesitar porque la controladora nueva trae todo su cableado. Esto que acabo de quitarle la luz, desafortunadamente no funcionaba, estaba quemada. Le había puesto una luz pequeñita de bicicleta. Y pues aquí voy a mostrarles cómo pasar todo el cable desde la parte de arriba hasta el interior de la patineta. Una cosa que sí me parece un poquito complicada y que pues es mejor no mojar la patineta porque sellarla bien para que no le entre el agua es muy difícil. Realmente esto es complicado. Entonces, eh, con 4 tornillos se quita lo que tiene que ver con el timón, ¿sí? Y este cableado antiguo lo voy a utilizar para jalar el otro cable y llevarlo hasta donde está la parte interna de la patineta. Bueno, entonces aquí les voy mostrando, amigos. Esto es muy sencillo, lo puede hacer casi que cualquier persona realmente. Lo que es la parte eléctrica sí es de mucho cuidado y les recomiendo utilizar guantes y sobre todo tener muchísimo cuidado con lo que tiene que ver con las baterías, los polos negativos, positivos, porque un error de cálculo o un corto que se haga muy pequeño o te puede generar una lesión porque esas baterías tienen mucha potencia o simplemente se te daña la controladora o hasta puedes dañar la batería. Entonces realmente si en esa parte no tienen la destreza, le recomendaría no hacerlo. Eso sí, dejárselo de pronto a una persona que tenga eh, como la destreza para manejar lo que es el cableado y todo eso. Aquí estoy sacando el acelerador que no lo voy a utilizar en esta patineta, entonces simplemente lo guardo y voy a instalar lo que tiene que ver con el tablero y el acelerador de la controladora nueva. Otro dato interesante, la mayoría de estos cableados, por ejemplo el del acelerador, eh, viene de color negro, verde y rojo. Y no tiene, o sea, en la controladora también viene de los mismos colores, entonces no tiene pierde de pronto ir a conectarlo donde no es. Eh, no tengan miedo de eso, o sea, realmente los diagramas, generalmente cuando tú compras una controladora, también viene con el diagrama y te dice cuáles son los cables del acelerador y todo eso. Entonces, amigos, esto lo puedes hacer tú, no deseches tu patineta, que de verdad yo he visto muchas publicaciones y me da un pesar tremendo. Algunas las he comprado porque las veo que prácticamente las están regalando y yo digo, bueno, pues si no la van a arreglar y si no quieren hacerle, meterle dinero ni nada de eso, pues yo la compro, yo la arreglo y me ha parecido también una fuente de ingreso buena porque realmente no es un trabajo sencillo, únicamente es que es delicado, es de mucho cuidado. Eh, este es el cable que les comento que el conector no cabía, me tocó eh, cortarlo. Importante encintar un poquitico la punta, porque si se abren los cablecitos, pues no nos va a causar que no entren fácilmente en los orificios que lleva el tubo. Entonces, ponerle un poquito de cinta para unirlos bien y empezar a pasarlos dentro del tubo de nuestra patineta. También en esta voy a instalar una batería, dos baterías de hecho, y también les voy a explicar un poquito cómo las instalé. Son dos baterías de 5.5 amperios, pero como las voy a poner en paralelo, entonces me va a dar casi los 11 amperios. Esta patineta, una vez que yo la terminé, me dio una autonomía de casi 40 kilómetros, me pareció súper bien. Y esta controladora me dio en velocidad cerca de los 45 kilómetros por hora, que también me pareció excelente, ¿sí? Pues el motor, como es de 350 vatios y no tiene mucha fuerza para las subidas,
pero igual con impulso subía muy bien un puente, o sea, me pareció excelente. Otra cosa importante es que, pues como estos aparatos cogen una velocidad bastante buena, hay que usar casco y protectores porque realmente es muy peligroso. O sea, son velocidades que realmente son muy altas para ir sin protección. Entonces les recomiendo muchísimo tener su casco y sus medidas de protección al armar una patineta de este tipo. Como se dieron cuenta, el manubrio trae una canal por donde uno mete el cable y de esta manera ingresa ya a la parte interna de lo que tiene que ver con el tubo que han destinado justamente para pasar el cableado. Entonces aquí hacemos el ingreso del cableado de la controladora y lo que podemos hacer aquí es unir ese cable al antiguo con un pedacito de cinta para poderlo jalar desde abajo y que sea más fácil el ingreso, porque me ha pasado que meterlo desde cero sin la ayuda del otro cable antiguo es un poquito más complicado y sí cuesta trabajo. Entonces ahí les dejo ese tip también, utilizar un pedazo de cinta para unir el cable antiguo con el viejo, perdón, el cable antiguo con el nuevo y así jalarlo desde la parte de abajo. Bueno, otra cosita importante, amigos, que les quiero decir, eh, es que si en sus países están reguladas las velocidades de las patinetas, por ejemplo, esta controladora permite ajustar la velocidad y la potencia de acuerdo a como uno lo quiera hacer, pero me imagino que habrá países donde a pesar de que uno lo haga bajo las normas, si no tiene una certificación, no le va a servir, o sea, simplemente se la pueden decomisar o lo pueden multar. Entonces, pues aquí en Colombia todavía no está regulada la velocidad de las patinetas eléctricas en cuanto a una norma específica y por eso pues podemos instalar este tipo de controladoras universal. Bueno amigos, aquí ya habiendo terminado de instalar todo el cable dentro de la tubería de nuestra scooter, entonces ya lo que procedemos es a unir los cables con su conector original de acuerdo a los colores, ¿sí? Como son 5 cables nomás, pues es muy sencillo identificar cuáles son. Importantísimo utilizar termoencogible y soldadura. En lo posible yo les recomiendo no unir los cables con los dedos y cinta aislante porque esas uniones quedan muy débiles y como la patineta vibra tanto cuando uno va andando es muy fácil que de pronto esas conexiones se pierdan, se debiliten, se abran y tu patineta te puede empezar a fallar. Entonces en esto sí no hay que escatimar, hay que utilizar termoencogible y soldadura. Importantísimo amigos, importantísimo, una recomendación que de verdad les hago, porque unirlas a mano, si se te suelta un cable y tú vas andando y vas lejos, vas a quedar prácticamente botado, o sea, no vas a poder llegar a tu destino y te va a tocar volver a desarmar todo para ver dónde está el problema. Vas a tener que desarmar todo para ver qué pasó, cuál fue el cable y si lleva bastante cableado, imagínate, vas a tener que desarmar mucho. Entonces les recomiendo muchísimo su termoencogible y soldadura. Y la soldadura, una vez que la apliquen, jalen un poquito los dos cables haciéndole un poquito de fuerza para ver que la soldadura realmente quedó bien. Yo en este caso estaba utilizando un cautín de 30 vatios que realmente no lo recomiendo mucho. No calienta tanto como debería ser. Pero uno que sí les puedo recomendar es de 60 vatios. Si van a comprar un cautín que sea de 60 vatios y una buena soldadura. La soldadura es muy económica. Bueno, esto realmente es muy económico. Y también importante utilizar la pasta o el químico que se usa para unir los cables, porque
he visto algunos videos donde unen los cables sin aplicar la pasta y eso no sirve. Eso realmente con el tiempo o al mismo momento eso se despega. Ese químico está diseñado para que tenga muy buena adherencia. Otra cosa importante, fíjate los picos que quedan cuando uno aplica la soldadura. Esos picos hay que quitarlos, o bien sea con el cautín, pasárselo de una manera rápida sobre la misma soldadura, o cortar, cortar el sobrante de la soldadura. Porque ¿qué pasa? Un pico de esos, tú no te das cuenta, pero eso perfora el termoencogible. Entonces, si hace una perforación y se une a otro cable, te puede generar un corto y te puede dañar los circuitos, te puede dañar el controlador, te puede dañar la batería, o en el peor de los casos, te puede generar hasta un daño fuerte o grave de las baterías. Entonces, eso también es de tenerlo muy, muy en cuenta al momento de soldar, que siempre van a quedar unos picos. Como les digo, yo no tengo experiencia en eso y me pasó muchas veces. Entonces tenía que pasarle el cautín otra vez de manera suave para ver que no quedara nada de la soldadura sobresaliente. ¿Sí? Como pueden ver aquí, soy inexperto en el tema. ¿Sí? No me quemé, gracias a Dios, pero sí me costó bastante trabajo al comienzo porque pues no estaba uno acostumbrado, en mi caso, a estar soldando. Otra cosa importante es cuando se calienta el termoencogible, tratar de buscar el tamaño ideal, ¿sí? Que no sea muy, muy grande porque al momento de pasarle el fuego no va a encogerse lo suficiente y entonces se sale y entonces no está haciendo su función, no queda funcionando perfectamente. Y lo otro es que si es muy delgadito, puede que entre dentro del cable, pero al momento de soldar, la soldadura queda un poquito más ancha de lo que es el cable y tampoco te va a servir porque te va a costar mucho trabajo colocarlo en la mitad y que haga su función. Entonces, sí es bueno al momento de comprar el termoencogible, comprar unos tres tamaños, ¿sí? Desde el más delgadito, intermedio y más grueso. Y también acorde al cable que se está soldando, del cual se va a proteger. Porque, por ejemplo, para los cables de la batería se requiere un termoencogible bastante grueso. ¿Sí? Otra cosa es que el termoencogible al momento de colocarlo, que no quede muy cerca donde se va a soldar, porque si no, como el cable se calienta, entonces se cierra el termoencogible y tampoco lo puedes colocar en el sitio para que haga bien su función. Aquí, como me pueden ver, estoy batallando ahí para tratar de soldar esos dos cables, porque con una sola mano siempre es complicado, cuesta trabajo cuando uno no está acostumbrado a este tipo de trabajo. Jalarlo un poquito, como siempre les he dicho, para mirar si quedó bien la soldadura, porque si uno lo jala y se rompe es porque la soldadura quedó mal colocada, y créame que si se rompe internamente uno no se da cuenta, entonces va a tocar desarmar todo. Les digo porque me ha pasado. Cuando yo empecé a experimentar con esto, la soldadura no me quedaba bien y de pronto doblaba el cable en ese punto, se partía la soldadura internamente y cuando fui a instalar la controladora me salía con errores o no me prendía o no andaba. Entonces el detalle estaba ahí y que estaba mal soldado. Este video lo estoy haciendo para personas inexpertas como yo, o sea, para personas que no son electrónicos, que no han hecho estudios de electrónica ni nada de eso, porque de pronto me están viendo personas que hasta son ingenieros y están viendo barbaridades que yo haya estado haciendo ahí que dicen, oye, eso no se hace así. Igual recibo sugerencias, estamos dispuestos a aprender, pero esto lo que quiero mostrar con este video es a personas que de pronto se les dañó su patineta, les están cobrando muy costoso una reparación. Yo quiero mostrarles que sin la experiencia, sin ser técnico, sin nada de eso, y con poco dinero, eso sí, con bastante esfuerzo y con bastante cuidado, uno mismo puede reparar su patineta, uno mismo le puede hacer reparaciones sencillas. Estas reparaciones son muy sencillas y, y que le dan vida a tu patineta y no la vas a perder porque es que pues la inversión que uno hace
para que de pronto por una cosa sencilla, un cable, no sé, un controlador que no vale más de $25, controlador eh, universal, y desechar una patineta por esa razón, oye, realmente da tristeza porque esos aparatos son excelente alternativa para movilizarse, ¿sí? No a grandes distancias, pero sí sirve para ir cerca, para hacer muchas cosas, para ir a la oficina, no sé, a tu trabajo, a la universidad. Ayudan muchísimo. Realmente el ahorro en transporte yo lo he visto y es excelente. O sea, ahorra uno muchísimo. Entonces hice ese video con ese ánimo de ayudar a aquellas personas que dicen, oye, no tengo experiencia, por dónde le hago, qué hago. En este video les estoy mostrando que estos aparatos los diseñaron de una manera muy sencilla. Estos aparatos no son complejos. Y yo he tenido la oportunidad de tener Xiaomi M365 y es lo mismo. Todos trabajan con la misma, es como la misma electrónica, la misma mecánica. O sea, no son demasiado complejos. Bueno, entonces ya aquí terminando de unificar los cables, de unirlos completamente. Eh, Como les comenté hace un momentico, ese cable café o marrón y el blanco es para luces y ese no lo voy a utilizar ahorita porque no tengo la lámpara para ese voltaje. Ahí ese lo estuve midiendo y sale un voltaje de 43 voltios, que es el que lanza la batería completa. Entonces, generalmente la luz de estas patinetas viene para 12 voltios únicamente. Entonces, si lo conecto ahí se me va a quemar, no lo puedo utilizar. Algo importante que se me había olvidado mencionarles es que se requiere sí o sí tener su medidor de voltaje. eh, Se requiere, y muy importante, es tener un voltímetro, ¿sí? También venden unos medidores de voltaje que son para las baterías cuando la controladora no trae medidor de voltaje, pero para mirar los voltajes de salida, en algunos casos cuando se va a instalar algo, mirar si es positivo, si es negativo, si de pronto hay inseguridad en esa parte, entonces sí es necesario un voltímetro. Estos dos cables que no voy a utilizar, lo que hago es que los corto a ras para que no me quede ninguna sección expuesta y les coloco una cinta. Entonces, ya teniendo todo esto listo, amigos, voy a proceder a instalar la batería. Una de las partes más delicadas de este tipo de trabajo, instalar la batería, ¿sí? ¿Por qué es tan delicado? Porque ya al energizar la controladora, el tablero, el motor, las conexiones tienen que estar perfectas. Esto no admite errores, amigos. Un error, o se daña el controlador, como les dije anteriormente, o se daña el tablero, o en dado caso se puede causar una quemadura si se instala la polaridad de la batería al revés. Entonces, amigos, mucha precaución, ¿sí? Antes de hacerlo ustedes mismos, si nunca han trabajado con esto, como en mi caso, pues miren varios videos, sobre todo en lo que tiene que ver con polaridades, y procuren estar bien seguros y revisar varias veces al momento de conectar su batería. Los colores de los cables son importantísimos, entonces estar bien seguro de lo que se está conectando, usar guantes en lo posible. Yo aquí pues como estas tareas son tan minúsculas me toca hacerlo a mano, pero en muchas de estas tareitas he utilizado cables y he evitado de pronto sí alguna quemadura sencilla porque me ha pasado con el cautín que si uno no tiene la precaución se puede, aunque levemente, pero se puede lastimar. Esto que les había mostrado anteriormente, que lo tenía con cinta, fue para las pruebas iniciales que yo hice, que no las grabé en el video para no hacerlo tan extenso. Pero, por ejemplo, para conectar los sensores Hall, que es lo que voy a conectar en este momento,
venden los, los adaptadores macho y hembra, que son estas piecitas metálicas que ustedes ven ahí, y únicamente se unen una a cada lado, una en la controladora, puede ser la hembra, y el macho del cableado que sale del motor. Porque es importante hacerlo así y no dejarlo soldado, porque de pronto más adelante, si tú quieres hacer algún cambio, pues la idea es que sea fácil de desconectar, ¿sí? Que no haya tanto complique en el momento de ir a hacer alguna conexión, sino que simplemente desconectas tu controladora y puedes sacar todo del compartimento donde van baterías, todo, y hacer las modificaciones que tú necesites simplemente desconectando, ¿correcto? También venden algo que se llama una pacha, no sé cómo lo llaman en su país, que vienen los 5 terminales para los 5 cables y se puede instalar igual, macho y hembra. Pero desafortunadamente no lo conseguí. Yo estuve buscando en varios lugares y no conseguí de 5 cables, por eso lo hice individual. Entonces aquí nuevamente tener mucho cuidado con los colores de los cables, eh, colocar su termoencogible, ¿sí? Que igual yo lo tenía con cinta por las pruebas, pero ya mismo le voy a instalar el termoencogible a cada uno y verificar que me quede ajustando bien, o sea que los cables no vayan a quedar flojos, que no se salgan fácilmente por el mismo movimiento que hace la patineta. Entonces eh, voy a proceder con esto, que es prácticamente ya el último paso. Y como les dije anteriormente, finalmente lo último que se instala, lo último que se conecta es la batería. ¿Sí? No se puede instalar la batería de primeras e ir haciendo estas conexiones porque se corre el riesgo de un cortocircuito. Entonces la batería se deja al final. El termoencogible, por ejemplo, aquí me tocó utilizar uno que es más grueso. Como les digo, compré 3 tamaños y dejarle una que quede holgado, o sea, que quede bastante, que cubra bastante toda la zona en la que uno va a, a instalar el conector. Como lleva uno macho y una hembra, el macho siempre debe quedar sobresaliente para poder conectarlo al otro extremo, que es el que va, el hembra, el que se va a instalar. Ahí sí no importa si va uno en el motor y el otro en la controladora, no importa. Aquí lo importante es que no se quede viendo ninguna pieza de metal por ninguna parte. Únicamente esta parte que va a ingresar, y ya ahorita les voy a mostrar cómo queda la conexión, pero importantísimo que en la parte de atrás del cable no se vea nada, no quede nada sobresalido. Como les explico, cualquier corto puede generar errores, puede generar daños, entonces muy delicado y hago mucho énfasis en esto para aquellas personas que están viendo el video y van a iniciar de pronto a hacer sus reparaciones. Muy muy importante revisar, y es más, yo les invito a que si tienen un familiar cerca, antes de conectar la batería y todo, ustedes le puedan decir a alguien que les revise, que les mire, oiga, míreme a ver si usted ve algo suelto, algo desconectado, que eso también es importante, tener una segunda opinión. De pronto uno en el estrés, porque siempre genera un poquito de estrés, que todo quede bien, se le pasa algo por alto. Entonces, de pronto alguien le puede decir, oye, mira, te hizo falta aquí, o esto te quedó flojo, o eso se te ve aquí, este cable aquí pelado. Entonces, importantísimo de pronto pedirle ayuda a alguien que te pueda mirar, y si no tienes a nadie al lado, tú mismo, uno por uno, revisar uno por uno, cable por cable, cable por cable, para ver que todo quede bien. Aquí, bueno, vengo con la parte más delicada, que son las baterías. Tengo 2 baterías. Las voy a usar únicamente para probar. No les voy a mostrar cómo queda instalado definitivamente. Esta es una batería que tengo ahí que no está completamente funcional. Eh, pero la uso para probar, para ver que si enciende, para ver que todo queda funcionando, ¿sí? Para hacer mis pruebas. Entonces, igual como les mostraba al comienzo, todo lo hago con soldadura. No me arriesgo a colocar cables apretados con las manos o amarrados con las manos, porque tiene mucha probabilidad de soltarse.
mientras que la soldadura hace que los cables queden firmes, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Y especial cuidado al tener ya sus baterías, que las empiecen a manipular, a no juntar los cables positivo y negativo para evitar cortocircuitos. Entonces, eh, aquí ya termino esta parte, amigos, de la instalación de la controladora, y ya les muestro cómo voy a instalar la batería. Bueno, sigo con el video. Gracias por mirar mis videos. Si les ha gustado el contenido, si les parece agradable, pues agradezco muchísimo su apoyo. Suscríbase al canal, denle like, y si quieren estar pendientes de los videos próximos que vaya subiendo, pues simplemente le dan a la campanita para que eh, les estén llegando las notificaciones de los videos nuevos que voy subiendo. Algo de lo que yo les comparto a mis seguidores y les digo es que yo hago todos estos videos en tiempo real. Yo sé que hay mucha gente que de pronto les gusta hacer los videos lo más corto posible, pero a veces, en eso de ser tan corto el video, hay cosas que no se entienden, o que son muy difíciles de identificar, sí. Entonces yo trato de hacerlo en tiempo real. Si de pronto a la persona se le hace un poquito largo, no hay problema, puede adelantar el video a las áreas que realmente está buscando, que realmente le interesan, pero lo ideal es que tengan toda la información. Esta batería que están viendo es una batería de una Ninebot, eh, son las que vienen dentro del tubo, la Green, ¿sí? O Ninebot, que varias de sus patinetas vienen así. Esta la desarmé justamente para conocer cómo viene internamente, cómo funciona. Me causó curiosidad ver cómo venían las baterías. Y esta que estoy trabajando tenía la BMS, que es la que controla la carga y la descarga de la batería, venía dañada. No voy a explicar aquí a profundidad cómo se arma la batería, pero sí les digo que se le puede instalar una BMS también genérica o universal, igual que la controladora, y es muy sencillo, también es muy sencilla. La BMS viene marcada con unas letras, del B hacia adelante, B0, B1, B2, hasta dependiendo la cantidad de celdas que se puedan conectar. Y la instalación es muy sencilla, realmente más adelante subiré algún video de cómo funciona, cómo se hace. Y, y pues esta batería que la habían desechado porque no funcionaba la BMS, es que lo que les digo, hay mucha gente que de pronto desecha ciertas cosas por la falta de conocimiento. Esa batería lo único que había que hacer era cambiarle la BMS y ya quedaba funcionando. Las celdas están buenas, dan buena carga, buena descarga, o sea, no, las celdas no tenían ningún problema. La persona que las desechó simplemente se le hizo demasiado costoso comprar la BMS original, ¿sí? Por lo que les digo, hay muchos almacenes de repuestos o talleres que exageran con el precio, es en serio, o sea, es demasiado absurdo. Una batería de estas ahorita están sobre los $250 aquí en Colombia, y es algo demasiado exagerado, o sea, una batería de esas no vale toda esa plata. De hecho, uno la puede armar, uno puede comprar las celdas por separado y la puede armar, es un poquito complicado, y sí requiere mucho cuidado, pero se puede hacer, o sea, yo lo he hecho y realmente no es tan complejo. Entonces, desechar una batería porque la BMS te vale, te están pidiendo con la instalación y todo como $100, oye, exagerado. A mí esa BMS que estás viendo en pantalla, la que estoy instalando, me costó $10. Investigué por algunos videos de YouTube cuál era el orden de los cables, cuál era el orden para poder hacer la instalación de una manera correcta, sin peligro ni de hacerle daño a la batería, ni y que me quedara bien, funcionando bien. Y mira, aquí puedes ver que yo mismo la estoy reparando y la estoy instalando. Y lo que me costó fue la BMS $10. O sea, no, de $10 a $400 comprar la nueva,
perdón, a $250 que vale nueva, o a $100 que vale la BMS instalada, pues amigos, les cuento que la diferencia es altísima, altísima. No sé en sus países cómo sea y cómo funciona este tema de los repuestos y sobre todo la mano de obra, pero aquí en Colombia está demasiado exagerado. Yo entiendo por qué mucha gente desecha sus patinetas, porque dicen se les daña cualquier cosa sencilla. Hace poco un amigo me trajo una patineta que se le dañó una sola celda de su batería, de una batería igual a esta, una Ninebot, y le estaban cobrando, o sea, la batería nueva, eh, casi 1 millón de pesos, son como $250. Y la patineta funcionando, andando. Lo chistoso es que no se puede vender en más de 900.000 pesos. O sea, por debajo de lo que vale la batería. Entonces no, oye, no le veo justificación y tiene mucha razón la gente que en algún momento desecha sus baterías. ¿Sí? Ahí como pueden ver tengo la que arreglé, la de Ninebot que le puse la BMS nueva, genérica, y la otra también es de Ninebot, pero esa sí está buena. Así su BMS y todo está funcionando bien. Esas dos las puse a trabajar en paralelo, ¿sí? Que quiere decir que en paralelo me va a dar el mismo voltaje, que son los 36 voltios, o cuando está cargada full 42 voltios, pero me va a dar más amperaje. Entonces la patineta me quedó andando muy chévere. Y bueno, ese fue el arreglo que le hice para que me diera buena autonomía, porque con una sola batería me daba como 15 kilómetros nomás, 16 por mucho. Pero con las dos y a una velocidad no tan rápida logré llegar casi a los 40 kilómetros. Entonces fue una buena alternativa. Y el compartimento, la patineta, lo chévere es que tiene suficiente espacio para la controladora, las dos baterías y la otra BMS. Ya un poquito más adelante les voy a mostrar cómo queda. Entonces, vuelvo y les digo, esto sí es muy delicado. Esta es la parte más delicada de reparar o de hacer alguna adaptación a una patineta. Entonces, en esto sí les recomiendo que si lo van a hacer, ser demasiado, demasiado cuidadosos. O si ven que no pueden definitivamente porque se les complica el tema, entonces mejor no lo hagan. Mejor es comprar una batería por AliExpress o por alguna de estas compañías que traen baterías de China y le ponen su batería nueva. Esa es mi recomendación. Y la otra recomendación es también, que es muy delicado, es arreglar baterías. No les recomiendo meterse con eso. Arreglar la batería es también muy delicado. Creo que a mí ya se me estalló una celda, una sola celda, y realmente es muy fuerte eh, como explota una celda de esas. De verdad que eso se quema completo y es muy peligroso. Entonces yo no les recomiendo, ni yo trato de no hacerlo. O sea, en un caso extremo, como el del amigo mío que me trajo su batería y pues que le salía demasiado costoso, lo que hice fue cambiar la celda. Pero por ahí hay unos videos en YouTube que dice que cómo reparar las celdas. Eso es mentira. Eso de verdad, eso es un riesgo muy alto y se corre mucho riesgo tanto de dañar las demás celdas de la batería como de una explosión. Entonces, no les recomiendo, amigos. No les recomiendo soldar baterías, soldar celdas. Es un tema bastante delicado. Entonces, eh, créame, les recomiendo muchísimo cuidado y lo que uno no sepa, pues hay que mejor entregárselo a un técnico, así salga un poquito más caro. O en su defecto, como a veces sale tan costoso, es mejor comprar una batería nueva. ¿Sí? Esto que yo estoy haciendo aquí es simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo se hace y que se diviertan un poco mirando las locuras que a veces se me ocurren a mí, porque nunca había tenido en las manos un aparato de estos y dije, bueno, voy a experimentar a ver
qué tan complicado es, por qué cobran tanto, cuántos años de universidad se hicieron para poder cambiar una batería de una Ninebot que cobran 400.000 pesos, casi $100 por cambiar la batería. Entonces yo dije, tiene que ser, mejor dicho, de aquí después de esto me debe contratar la NASA. Si alguien conoce, para que me llamen de una vez, porque realmente el costo es exagerado, amigos, de verdad. Yo espero que ustedes en la cajita de comentarios me den sus inquietudes, me pongan ahí sus inquietudes y me digan si realmente los que han tenido patinetas les ha pasado esta situación, que cuando van a cotizar algún arreglo mínimo les dicen, oye, no, eso vale, mejor dicho, casi que hay que comprar la patineta nueva. Bueno, aquí ya cuando voy a hacer la unión en paralelo, tengo que tener mucho cuidado de cuál es el positivo y cuál es el negativo de ambas baterías, ¿sí? Por ejemplo, aquí el café es negativo y el azul es negativo, ¿correcto? O sea, el café es el negativo de una de las baterías y el azul es el negativo, el positivo, perdón, me equivoco. El azul y el café son los negativos en ambas baterías. Y el blanco y el rojo son los positivos en las dos baterías. Entonces, primero se une el negativo, primero, ¿sí? Estando bien seguro, por eso necesitamos el voltímetro, para estar bien seguro cuál es negativo y cuál es positivo. Eso es importantísimo. Y encintar inmediatamente los cables, que no quede nada expuesto, para poder unir el otro cable. O sea, para que no vaya a ver de pronto que al momento de uno estar pendiente de poner la soldadura, de pronto ahí une el cautín, hace un puente y puede generar un cortocircuito entre las dos baterías, ¿correcto? Y ahorita al momento de unir con la controladora, igual, muchísimo cuidado, que el color rojo es el positivo y el café es el negativo. En la controladora viene negro y rojo. Bueno, muy importante esto, amigos. Gracias por acompañarme en este proceso, por estar ahí, por ver los videos. De verdad que estoy muy agradecido con todos los que me apoyan. Eh, Seguiré subiendo más videos. Estuve un poquito ausente porque he tenido algunos proyectos que he tenido que darles curso, pero ya próximamente estaré subiendo también videos acerca de lo nuevo que estoy haciendo y que la gente pueda disfrutar un poquito ese contenido de cosas que de verdad que cualquiera podemos hacer. O sea, y esto nos puede generar ingresos. A mí me ha funcionado. He comprado algunas baterías así, que las desecharon, como esta, o unas patinetas que ya las desecharon, y con ese poquito de conocimiento he logrado ponerlas a funcionar y generar una ganancia, porque pues ya las he vendido funcionando y la gente pues se ha ido muy satisfecha con su, con su aparato. Entonces, bueno, aquí voy a utilizar estos conectores para ya unir. Esta va a ser la unión mía entre las baterías y el controlador o la controladora. Bueno, entonces voy a utilizar este tipo de conector. Ya les muestro enseguida cómo quedó. Y ya al final también quiero mostrarles que la patineta le hice un poquito de pintura, le hice algunos detalles bien bonitos y van a poder ver la diferencia desde el comienzo al final cómo quedó, y realmente la disfruté muchísimo, muy chévere. Aquí este tipo de conector es un conector universal, lo único malo es que es muy grande, pero este conector vienen los cables quedan cruzados, queda uno horizontal y uno vertical. En este también hay que tener mucho cuidado al momento de ingresar cada pachita dentro del conector, que no nos van a quedar invertidos. Bueno, y ya pues cerciorándose nuevamente, qué pena de insistir tanto en el mismo tema, pero hay que estar bien seguros cuál es positivo, cuál es negativo, cerciorándose correctamente cuál es cuál. Vamos a hacer la instalación ya de los conectores,
tanto en el controlador como en la batería. Yo utilicé un poquito más atrás del video, les había mostrado otro tipo de conector que iba a utilizar, pero mmm, finalmente me decidí por este porque el otro para soldarlo y todo me pareció muy complicado en el momento. Y como les digo, pues quiero terminar ya el proyecto, sacarla a rodar, dar una vuelta y mirar que todo me ha quedado muy bien. Eh, Aquí antes de hacer la conexión voy a tomar tanto el conector de la controladora, que es el que todavía no tiene los cables, y mirar cuál es su posición correcta, cuál es negativo, cuál es positivo. Yo les puedo sugerir que si quieren pueden marcarlo con un marcador, eh, o simplemente con un marcador rojo o con una cinta. Aquí ya tengo todo listo, amigos. Ya instalé controladora, ya los coloqué en el compartimento, simplemente me falta conectar y mirar que todo encienda. Este cable verde que ven es el cargador para conectar el cargador de las baterías. Y bueno, ya prácticamente este es el controlador que utilicé por si quieren tener referencia de cuál es el modelo. Yo lo conseguí por internet, también me salió muy económico y me gusta mucho es porque le saca mucho lo que es la potencia y todo al motor, o sea, tiene excelentes prestaciones en ese sentido y se puede programar. Y aquí ya pueden ver el resultado final, amigos. No sé, quiero saber sus opiniones, cómo les parece. Pueden ver que este video es desde cero. Eh, ya me quedó funcionando bien. Eh, Me encanta esa controladora porque trae 5 velocidades. Entonces, mientras uno le aprende a manejar bien su patineta, pues la puede llevar a diferentes velocidades, desde la más lenta, que son como 5 kilómetros por hora, hasta 45, que fue lo máximo que logré desarrollar en este aparato. Y pues antes de entregar su dinero, amigos, fíjense que realmente es muy sencillo. Mm, sí requiere dedicación, claro que sí, pero no deseches tu patineta antes de eh, hacer tú mismo estas labores que me parece que no son tan complejas, no son tan complicadas. Aquí puedes ver el resultado final. Realmente a mí me gustó mucho, me gustaría saber su opinión, qué tal les parece, cómo les parece. Yo voy a estar subiendo algunos otros videos, por ejemplo, de cómo programar este tipo de controlador para sacar el mejor provecho. Eh, y bueno, amigos, de verdad, nuevamente les doy gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Dios los bendiga, Dios les prospere en todos los proyectos que tienen por delante. Y gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por su apoyo, gracias por ver los videos. Espero seguir subiendo contenido que sea de su interés. Y bueno, cualquier duda, coméntenme en la cajita de comentarios, o si quieren que suba algún video específico de algo que tenga que ver con esto de las scooters, de las patinetas eléctricas, y que de pronto si yo lo he hecho y se lo puedo mostrar de una manera sencilla, así como esta, con mucho gusto estaré subiendo los videos. Bueno, chau chau.